Bueno, buenas tardes. Creo que ya hemos dejado un tiempo prudencial, ¿no? Para que quien quisiera asistir a este evento pues tuviera ese tiempo, ese lapso para alcanzar. Ojalá se puedan ir juntando más personas. Mi nombre es Beatriz Pérez, soy la directora del Magíster de Psicología Jurídica Forense y es un gusto saludar a todas y todos los asistentes a este evento, estudiantes, profesionales, académicos y académicas. Actualmente nos encontramos iniciando el segundo semestre del primer curso para la octava generación de estudiantes del programa, en un escenario que, bueno, aunque con cierto nivel de incertidumbre, ¿no?, menos incierto que el primero. Por ello, quiero aprovechar la ocasión que nos brinda esta actividad como un marco inaugural de este semestre para dar especialmente la bienvenida a todas y todos los estudiantes del programa de parte del comité académico. Por primera vez en la historia del programa y debido a la situación excepcional, ¿no?, que hemos vivido debido a la pandemia por COVID-19 que todos conocemos, hemos tenido que adaptarnos a un formato virtual durante el primer semestre, ¿no?, durante un semestre que, si bien no nos ha permitido tener la experiencia completa que supone encontrarse y compartir socialmente, tampoco nos ha estado restando en la acumulación de aprendizajes, discusiones pertinentes al interés de todos y de la realidad de nuestra sociedad, ¿no?, y en la oportunidad de tener experiencias con destacados docentes también, ¿no? Como directora y coordinadora también de una de las asignaturas que se imparte durante el primer semestre, puedo constatar que esto, bueno, pues ha sido así, observando una gran implicación, evolución y desarrollo en los estudiantes de esta octava generación, ¿no? Por ello, quisiera también aprovechar la ocasión para felicitarles por el camino recorrido, ¿no?, a los estudiantes a los y las estudiantes de nuestro programa. Sabemos que ser parte de este programa es un trabajo duro que requiere de una gran inversión personal a muchos niveles, ¿no? Más todavía desde las limitaciones y complejidades de la modalidad online. Así que, bueno, invito a los estudiantes y las estudiantes a seguir por el mismo camino, esperando que la transición hacia la presencialidad sea bien acogida, ¿no?, que vamos por ese camino, por suerte. También les invito a aprovechar cada oportunidad que se brinde para ser cada vez mejores profesionales, ¿no? Es el caso de esta actividad inaugural de la mano de la doctora Mónica López de la Universidad de Groningen en Holanda, quien, en el contexto de un proyecto MEC para atracción de capital humano de excelencia en el extranjero y quien es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Científica Europea en Cuidado Familiar y Residencial de Niños y Adolescentes, nos acompaña hoy para hablarnos de un tema bien interesante para la realidad de nuestro país, ¿no?, para la realidad chilena actual, como es el proceso de toma de decisión en el sistema proteccional infantil. En esta oportunidad, la doctora Mónica López nos ayudará a desglosar e identificar cuáles son esos factores que influyen en el proceso de toma de decisión, así como, bueno, los errores que acompañan a estos factores, que están normalizados en gran medida, ¿no?, y que acaban pasando fácilmente desapercibidos incluso para el profesional del área, ¿no? Bueno, estoy segura de que la conversación sobre estos aspectos, además de sobre las consecuencias para la protección infantil y las experiencias en otras realidades también, ¿no?, en otras culturas, en otros países, va a ser una experiencia interesante y enriquecedora para todas y todos los asistentes. Así que quisiera agradecer a la doctora Mónica López su generosidad por compartir con nosotros los resultados de su trabajo de investigación, y sin nada más que añadir, pues le cedo la palabra para que pueda presentarnos su trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz. En primer lugar, vamos a hacer los chequeos correspondientes. ¿Se me escucha bien? Sí, todo bien, Sí, te ¿verdad? escucha. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Beatriz Pérez, por esta cariñosa presentación que me ha hecho. Tengo que empezar dando las gracias, como siempre, pues por lo bien que me tratan cada vez que vengo aquí con mis colegas de la Universidad de la Frontera, y especialmente pues por volver a hacerme un hueco en el magíster, en el que tuve la buena suerte de dar clase, de dar un curso entero sobre toma de decisiones en el año 2000.
19, ¿verdad? En aquel momento pues conté con estudiantes que me aportaron muchísimo y me resulta muy agradable volver a ver algunos de los nombres de las personas que estuvieron en mi curso aquí, ¿no? Especialmente pues me acuerdo de Jonathan Bustamante, me acuerdo por supuesto de Jaime, al que mencionaré un poquito más tarde. Muchas gracias por uniros de nuevo, ¿no? Por sentir que no teníais todavía suficiente después del curso de las 1000 horas que hicimos, que organizamos en el 2019. Y también, por supuesto, tengo que darles las gracias a mis colegas. Vosotros no los veis en este momento, pero yo tengo la suerte de contar con alumnos de lujo hoy en mi clase, con vuestros profesores del magíster también, como Ricardo o la profesora Pamela, también como el profesor el doctor Ricardo y la doctora Pamela. Así que muchas gracias de nuevo a todos los que os habéis unido hoy, habéis hecho un ratito para seguir aprendiendo sobre estos temas y bueno, yo creo que vamos a empezar a hablar de un tema súper importante para los servicios de protección a la infancia, porque la toma de decisiones podría decirse que es la tarea principal de los profesionales que trabajan en servicios de protección infantil. Pero como sabéis muchos de vosotros que ya tenéis algo de experiencia en estos temas o quizá en el ámbito práctico, la toma de decisiones también se considera la tarea más estresante, la más difícil y más arriesgada dentro del trabajo que hacemos en los servicios de protección. Porque las decisiones que tomamos en estos contextos pueden tener, por supuesto, gran impacto en las vidas de los niños, de sus familias, pero también pueden suponer consecuencias a veces muy negativas para los propios profesionales que tomamos las decisiones en los servicios e incluso para las organizaciones, las agencias de protección, incluso todo el sistema de protección. Y sin embargo, la toma de decisiones en protección infantil todavía hoy en día decimos que se caracteriza por una baja fiabilidad y por errores frecuentes. Sabemos que existe muchísima variabilidad individual, lo cual significa que, por ejemplo, dos niños o dos niñas en una misma o muy similar situación podrían estar recibiendo intervenciones totalmente diferentes en función del profesional, de la persona que esté valorando y que esté atendiendo su caso. Y como entenderéis, esto es muy serio, es muy grave porque puede contravenir los principios de buena práctica y de igualdad ante la ley. Como digo, existe mucha variabilidad entre los profesionales que toman decisiones, pero también existen errores frecuentes dentro del sistema de protección. Y como vamos a ver aquí, vamos a ver si me funciona esto. Como vamos a ver aquí en vuestra pantalla, los errores en el sistema de protección se pueden deber a vamos a decir, una falta de intervención, una escasez de intervención, lo que puede resultar en consecuencias a veces terribles para las vidas de los niños o niñas a los que atendemos. En la peor de las situaciones, incluso el fallecimiento de los menores sobre los que tomamos o no tomamos las decisiones adecuadas. Y a veces, como decía al principio, también puede suponer pues, consecuencias para los trabajadores sociales, para las personas que toman esas decisiones, como ocurrió en un caso muy conocido que denominamos el caso de la niña Savannah en los Países Bajos. Y yo menciono este caso porque a pesar de ser un caso que ocurrió en el país del que yo vengo, en el que yo trabajo y vivo, en los Países Bajos, es un caso que es muy conocido y ha sido muy analizado a nivel internacional. De hecho, si lo googleáis ahora mismo, encontraréis, por ejemplo, artículos súper largos en periódicos británicos como The Guardian, donde se analiza lo que ocurrió en ese caso, incluso este caso que ocurrió hace unos 15 años, hace muy poquito se ha hecho un especial en ese mismo periódico analizando los impactos a largo plazo que ese caso específico en Holanda tuvo para los profesionales y para todo el sistema de protección infantil holandés. Os cuento un poquito de qué estoy hablando. El caso de Savannah hace referencia a una niña que era muy conocida por los servicios de protección infantil holandeses, una niña que es tratada por diferentes agencias en diferentes programas y que desgraciadamente fallece, es encontrada muerta en el automóvil de su madre, pues debido a los malos tratos que había recibido por parte de su madre, de sus padres.
Bueno, tras este suceso horrible, como os podéis imaginar, los medios de comunicación se hacen eco y encienden un debate público sobre la protección infantil, y en concreto sobre este caso nos centramos en por qué los profesionales, muchos diferentes profesionales de diferentes agencias que habían estado involucrados en este caso, no habían intervenido a tiempo. ¿Por qué ninguna de las instituciones que había estado en contacto con la niña realmente se había responsabilizado de esta niña? Bueno, uno de los temas más interesantes, más llamativos del caso de Savannah, y por lo cual lo analizamos en contextos internacionales, es porque la persona que tomó o no tomó la decisión adecuada, la trabajadora social, fue procesada en Países Bajos por homicidio involuntario después del fallecimiento de esta niña. Y aunque esta persona, esta profesional, no fue finalmente declarada culpable, pues como os podéis imaginar, los profesionales, los trabajadores del sistema de protección infantil holandés se vieron muy afectados por este proceso, porque fue muy mediático. En los medios de comunicación, un día sí y otro también, teníamos más datos del caso. Se hicieron públicos los nombres de todos los profesionales que habían estado en contacto con la niña, lo cual es bastante novedoso, porque si algunos de vosotras estáis más familiarizados con casos que han sido también muy estudiados, analizados internacionalmente, como los casos británicos de Baby Pete, por ejemplo, en esos casos nunca trascendió el nombre de los profesionales, de los trabajadores sociales que habían tomado las decisiones, si bien sí que bueno, llegamos a saber el nombre quizá de los directores de las agencias, ¿no? Pero en este caso todos los nombres de los profesionales acabaron en los medios de comunicación, con lo cual pues, se hizo un escrutinio público, se hizo mucha crítica a estas personas que finalmente pues, tuvieron que dejar sus cargos, ¿no? Tuvieron que dejar sus trabajos en el sistema de protección infantil. Y como os digo, esto tuvo un impacto en otros profesionales. Aunque esta persona no fue declarada culpable, los trabajadores del sistema de protección infantil holandés se vieron muy afectados por el proceso. Obviamente los profesionales tenían miedo de tomar una decisión equivocada, ¿no? Una decisión similar a lo que había ocurrido con el caso de Savannah. Y eso condujo a decisiones de protección infantil más conservadoras. Y cuando yo digo más conservadoras, a día de hoy intento hacer una puntualización y explicar muy bien a lo que me refiero con más conservadoras, porque recuerdo en el máster, en la clase del máster en 2019, como al decir esto, uno de los alumnos, Jaime, me paró y me dijo: profe, ¿a qué se refiere con más conservadoras? ¿Qué quiere decir eso de más conservadoras? Y yo, pues muy convencida de que era muy obvio, dije, bueno, pues claro, más conservadoras quiere decir que ante el miedo a que a los niños les pase algo con sus familias, nosotros separamos más fácilmente a los niños de sus familias y proponemos una decisión de separación familiar, un acogimiento residencial, un acogimiento familiar. Y Jaime, que estaba entre nosotros en ese momento, me dijo, bueno, es que quizá desde nuestra perspectiva más conservador, teniendo en cuenta los incidentes que se han desvelado en nuestros centros residenciales, más conservador quizá podría resultar dejar a los niños con sus familias y no producir esa separación. Lo cual a mí me hizo reflexionar mucho, y ahora cada vez que estoy en mis clases en Holanda y vuelvo a hablar de esto y vuelvo a mencionarlo del criterio conservador, me acuerdo de Jaime, me acuerdo de mi grupo de estudiantes del magíster y siempre puntualizo lo que quiero decir. Entonces, como os decía, en un sistema de protección como el holandés, en el que, bueno, ha habido escándalos, ha habido situaciones difíciles de medidas de protección como acogimiento residencial o acogimiento familiar que no han ido del todo bien, pero sigue siendo un sistema en el que pues, las medidas resultan relativamente fiables. Entonces, nuestra situación, ser más conservador, como les ocurría a estos profesionales después del caso de Savannah, era pues proponer medidas de separación familiar. Entonces, como os decía, tenían miedo a tomar una decisión equivocada, conduce esto a pues, decisiones de protección infantil más conservadoras, más separación, y eso quiere decir que se produce, en el caso holandés, un aumento de las notificaciones, de las referencias de casos de maltrato infantil de un 67% más de notificaciones de maltrato infantil. Poquito después también del caso de Savannah, y como un impacto directo de este caso, vemos que aumentan las
separaciones familiares un 20%. Y como todos os podéis imaginar, esto también pues produce un aumento del coste de los sistemas, del sistema de protección infantil holandés, porque obviamente las medidas de separación familiar, el acogimiento residencial, el acogimiento familiar profesionalizado, que es mayoritario en Países Bajos, pues produce un aumento del coste. Son medidas muy caras, ¿no? Son medidas muy supervisadas y que entrañan altos costes. Por otra parte, además de este tipo de errores, ¿no?, que os comento, que vamos a decir que se producen por un defecto de las decisiones o por una falta de decisiones de protección infantil, vamos a ver, se puede producir otro tipo de errores dentro del sistema de protección, como este que os ilustro aquí, que os cuento en la diapositiva. Aquí este caso está relacionado, diría que en menor frecuencia se dan, o al menos nos enteramos con menor frecuencia de este tipo de casos, está relacionado con una intervención desproporcionada dentro del sistema de protección. Y aquí os pongo el ejemplo de una sentencia española de hará unos 12 años aproximadamente, que obligaba al gobierno a pagar una cuantiosa indemnización a un padre que había perdido la custodia de sus gemelos, como decía la sentencia, con una rapidez inusual. En este caso hablamos de un padre que se había quedado viudo y había encontrado muchas dificultades para hacerse cargo de la crianza de sus dos gemelos, ¿no? Estaba solo y el hecho de trabajar para poder tener los medios económicos para mantener a sus hijos hacía que los críos estuvieran en una situación de negligencia. En ese caso, los servicios de protección infantil de una comunidad autónoma española deciden que los niños tienen que entrar en un acogimiento residencial en lugar de ofrecerse otro tipo de medidas de apoyo familiar, ¿no?, para garantizar la unidad familiar. En ese caso se dice que los niños entran en un acogimiento residencial. Un poquito después se recomienda que los niños entren en un acogimiento familiar con una familia que además estaba en lista de adopción, que ellos querían ser adoptantes. Y un poquito después se decide que los niños entran en un preadoptivo con esa misma familia, es decir, un acogimiento con fines a que esa familia adopte a los niños. Cuando el padre está en una situación de reclamar la custodia de los hijos, nos encontramos con que los niños tienen una estupenda adaptación a esa familia, se ha firmado ya el preadoptivo y el juez considera pues que es imposible dar marcha atrás, vamos, que es inadecuado, considerando el bienestar de los niños, de los gemelos, se considera pues que no es inadecuado. Pero al mismo tiempo se reconoce que el sistema de protección ha pues cometido un error por no apoyar al padre con las intervenciones familiares que deberían haber hecho, con lo cual se decide que hay que pagar, como decía, una compensación. Así que, como veis, nos encontramos dentro del sistema de protección con casos, con errores en los que a veces actuamos de más, podríamos decirse, ¿no?, en este caso que acabo de comentar, y a veces actuamos de menos. Y esto, yo creo que estos dos casos pues, que he mencionado, que son de Países Bajos y de España, creo que os van a resultar, vamos a decir, familiares. Estoy muy segura de que si ahora mismo os pregunto, y voy a hacer eso precisamente, os voy a preguntar por casos en los que los sistemas de protección han actuado demasiado o vamos a decir, no han actuado cuando deberían, seguramente que se os viene algún caso, alguna idea a la cabeza. Y ahora, por intentar escuchar vuestras voces también, hacerlo un poquito más interactivo, me gustaría que me contarais, cuando yo os hablo de errores en el sistema de protección y vosotros pensáis en el sistema chileno, ¿qué casos se os vienen a la cabeza? A ver si me podéis contar un poquito más. Y para eso yo creo que sin problema podéis darle a mute, podéis dejar de silenciar, empezar a hablar y contarme un poquito. ¿Es correcto? Puede funcionar así, ¿verdad? Sí. En el chat, vamos a ver, en el chat yo creo que alguien está comentando algo. Vamos a ver si funciona esto por aquí. Pero sin ningún problema os podéis, como digo, hay alguien que va a hablar ahí. ¿Sí? ¿Aló? ¿A mí se me escucha? Sí, se te escucha muy bien. ¿Sí? Ya. Es que no me veo, entonces no sé qué pasa. Bueno, yo puse en el chat el caso de Lisette, que es bastante conocido en nuestro medio nacional. Sí. ¿Podrías contarnos un poquito, podrías resumir un poquito el caso de Lisette? Sí. Bueno, he leído varias entrevistas, o sea, artículos de revistas, bueno, en el ámbito público, ¿ya? Sí. Porque tal como pasó con el caso que mencionaba usted,
también ha sido bastante de revuelo público y mediático, muy Sí. documentado desde los periodistas, desde la opinión pública. Entonces, desde lo que yo recuerdo, se destacaba que había una negligencia en torno al ámbito de la salud, del cuidado de la salud del adolescente. Sí. Se mencionaba a los paramédicos, las paramédicas que estaban, son los técnicos de enfermería que no actuaron suficientemente en el caso. Eso también está entroncado con el sistema, que ahí no sé si eso decía en el reportaje o es algo que pienso yo a lo mejor, porque se me mezclan las informaciones. Porque, ¿qué pasa? Que el sistema no trabaja en red, no hay, el sistema de salud no está inserto dentro de los lugares donde están los niños y adolescentes. Y en este caso, ella estaba en un centro de atención donde ella estaba en residencia, estaba en el sistema residencial. Entonces, ella tenía que ir a atenderse a otro lugar. Entonces, la atención que le hacían era externa. Y al hacerla externa, igual decían que estaba disminuida como la calidad de esa atención, en relación a como la atención que tendría un niño o una niña o un adolescente en esas mismas condiciones, pero no en ese sistema de residencia. Eso por una parte, y después, bueno, todo lo que comentaban en relación a las múltiples como cambios que había tenido de sistemas residenciales, había pasado como por 3 o 4 distintos, se había atendido con distintas trabajadoras sociales, las trabajadoras sociales reportaban distintos elementos del caso, abuso durante la infancia, durante la primera infancia, abuso sexual, creo, que tenía como antecedente dentro de su familia. Bueno, habían múltiples detalles que las trabajadoras sociales habían detectado, pero que al ella ir pasando de una residencial o de un lugar a otro, no se seguía el flujo continuo, como de como ir interviniendo en cada uno, sino que se hacía un trabajo parcelado. Y además había también medidas, bueno, obviamente desde lo judicial, y también se hablaba de ese tema que ahí no recuerdo muy bien los detalles, pero es un caso bastante documentado acá en Chile, yo creo. Entiendo. Entonces, en este caso, en el caso de Lisette Villa, volvemos a encontrarnos con un fallo en la comunicación de los sistemas, ¿no? De las diferentes agencias que estaban en contacto con esta menor en concreto. ¿Cuál es el mayor impacto de este caso, del caso de Lisette Villa, en los profesionales y los sistemas? ¿Existe algún impacto? ¿Alguien que quiera elaborar un poquito? Hay alguien que ha puesto el micrófono, pero Hernán, no sé si quieres contarnos algo. Tu micrófono está abierto. Sí, brevemente, gracias por la excelente exposición. Ya he comentado que es muy lúcida y brillante para plantear un tema tan complejo y delicado. Yo diría que no hay consecuencias en general. Por experiencia profesional y estudios, he visto cómo los errores del sistema institucional y judicial se repiten por la falta de capacitación, de supervisión y por la falta de primacía de las normas proteccionales, entrega a padres biológicos de niños y niñas que han sido cuidados por abuelos o abuelas o familia de crianza, y consecuencia, maltrato severo con lesiones, pérdida de funcionalidad, por ejemplo, riñones y muerte. En Chile hay en esto una sensación de desolación. Estos casos debieran llegar a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana, porque es todo el sistema que ha fallado. Y lo positivo es que la nueva ley de servicio a la niñez establece la responsabilidad civil de las instituciones y de los profesionales. Hay que demandar al Estado por errores en la intervención. O sea, yo creo que en Chile se ha dado un paso histórico
al establecer esta norma que esperamos que lleve al Estado a cumplir con la convención que establece la obligación de la supervisión, el control y la capacitación. Aquí no se incentiva el estudio ni la permanencia de los buenos profesionales en los niveles directos de atención, y por lo tanto en las cadenas de vulneraciones la Corte Suprema dictó el año pasado una sentencia en que le llamó la atención a todos los servicios, tanto proteccionales como de salud, luego de que una niña de 12 años se estuviera pidiendo para ella una internación psiquiátrica forzada, habiendo fallado desde su nacimiento todo el sistema proteccional. Es una sentencia histórica muy, muy, muy lúcida también. No quiero extenderme más, gracias por el gran tema. El caso Baby P, el caso de Eli Butler, el caso de Victoria Climbié, son casos, el informe de Lord Laming del 2003 y 2008, vuelven a cometer los mismos errores, los mismos funcionarios, los mismos médicos, los mismos abogados, no aprendieron nada. Por eso no basta con tener protocolos si no se saben aplicar los protocolos. Gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, Hernán, por el estupendo diagnóstico que nos has hecho también de la situación chilena, enlazando con otros casos internacionales. Bueno, lo que yo quería un poquito, pues preguntándoos por los casos que habéis analizado vosotros en vuestro contexto, es ver que independientemente del país que estemos analizando, del que estemos hablando, siempre podemos encontrar casos pues, que hayan llegado a los medios de comunicación donde nuestro sistema de protección infantil no actuó cuando debería o actuó de manera desproporcionada cuando no debería, produciendo lo que comúnmente llamamos los falsos negativos y los falsos positivos. Los falsos negativos cuando no actuamos, cuando deberíamos haberlo hecho, el caso de Elise Villa, como decís vosotros, o casos falsos positivos cuando hemos actuado de forma desproporcionada, cuando realmente no era necesaria una respuesta del sistema de protección. Pues bien, lo que sabemos a través del estudio de esos errores, especialmente cuando esos errores adquieren un alto perfil público, sabemos que afectan a los responsables de la toma de decisiones y sabemos que llegan a afectar también a los sistemas de protección infantil, ya que pues generalmente son seguidos por un aumento o por una disminución en el nivel de investigación y de respuesta de los sistemas de protección. Y eso, como decíamos, también tiene un impacto enorme en la economía de los sistemas de protección infantil de un país. Así que cuando estudiamos todo esto, cuando consideramos las enormes consecuencias que tienen estos errores para los diferentes agentes, pues entendemos que uno de los desafíos más importantes a los que nos enfrentamos, tanto los que estáis ahí en el ámbito práctico, como lo que estamos desarrollando un cuerpo de científicos sobre estos temas, sobre la protección infantil, pues es precisamente el compromiso de avanzar el conocimiento sobre la toma de decisiones para ser capaces de mitigar esos errores y mejorar la adaptación entre las necesidades de los niños y las familias y las diferentes medidas y los diferentes servicios con los que contamos en nuestros sistemas de protección. Bueno, pues con este propósito, si hablamos de la investigación para mitigar estos errores, con este propósito los investigadores en nuestro ámbito han tratado, vamos a decir, en primer lugar han tratado de entender las situaciones, los contextos en los que se producen esos errores, estudiar las situaciones de la toma de decisiones, el contexto de la toma de decisiones. Y con frecuencia los errores en la toma de decisiones se suelen explicar pues, por ese contexto, por la forma en la que se han tomado las decisiones. Pensad que la mayoría de estas decisiones tan complejas las tomamos con información disponible que es pues muy fragmentada, es insuficiente, ¿verdad? O es ambigua. Muchos profesionales dicen, la información es siempre cambiante, ¿no? Porque según vayas entrevistando a diferentes miembros de la familia o personas implicadas en un caso, vas viendo diferentes caras, ¿no? de ese mismo caso. Entonces, la información, como digo, es ambigua, la información es insuficiente, generalmente hay presiones temporales, tenemos que evaluar el caso y tomar una decisión en el menor tiempo posible, ¿no? Para asegurarnos pues, de que los niños van a tener las intervenciones más adecuadas pues, bueno, a la mayor brevedad. En ocasiones estamos tomando decisiones, yo diría siempre estamos tomando decisiones en climas de alta emocionalidad y a veces no solamente por parte de las familias o de los niños que obviamente viven con mucha emocionalidad y mucha complejidad todo lo que está ocurriendo, las investigaciones y las decisiones que tomamos sobre sus propias vidas, pero a veces también con emocionalidad por nuestra parte, por los profesionales que estamos al otro lado, ¿de acuerdo?
Y también, por supuesto, pues también a veces, si analizamos esas condiciones en las que tomamos las decisiones, nos damos cuenta que a veces pues, no estamos sopesando, no estamos valorando las consecuencias de las decisiones de forma adecuada. Es por esto que cuando hablamos de tomar decisiones en protección, siempre hablamos de contextos de alta incertidumbre y de alta complejidad. Y lo que sabemos es que también cuando tomamos decisiones en estos contextos de alta incertidumbre, las personas tenemos más tendencia a usar heurísticos para tomar decisiones. Seguramente que muchos de vosotros, sobre todo los que habéis tenido más contacto con psicología cognitiva, pues ya estáis muy familiarizados con todo el trabajo de Kahneman. Quizá, de otro modo, os recomendaría mucho, quizá un libro más asequible, más fácil de suyo es Thinking, no estoy muy segura cómo se ha traducido al español, pero en inglés es Thinking Fast, Thinking Slow, pensando rápido, pensando lento. No estoy muy segura de cómo ha sido traducido al español, pero sí estoy segura de que lo tenemos también en español. ¿Qué es esto de los heurísticos y por qué es importante para nuestro contexto? Bueno, los heurísticos vamos a decir que son una especie de trampas psicológicas de nuestro pensamiento que de alguna forma pueden socavar el proceso de toma de decisiones y pueden introducir sesgos en la forma en la que tomamos decisiones. Son rutinas inconscientes que usamos todo el tiempo, ¿no? Y usamos para lidiar de forma adaptativa, para lidiar con el exceso de información y la complejidad de las situaciones, ¿no? Entonces, esto quiere decir que a veces lo que hacemos es utilizar los heurísticos cuando tenemos muchísima información que procesar, de modo que, vamos a decir, nuestra cognición utiliza una especie de efecto túnel para centrarnos solamente en aquellos elementos que en otras situaciones anteriores han probado ser de efectividad a la hora de tomar decisiones, ¿de acuerdo? Son rutinas, como digo, inconscientes que utilizamos para lidiar con la complejidad de esas decisiones. Y en relación a nuestro ámbito, al ámbito de la protección infantil, uno de los heurísticos que más se han estudiado es lo que llamamos el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación se relaciona con nuestra tendencia a buscar solamente, cuando estamos analizando un caso, solamente aquella información que va respaldando nuestra primera hipótesis o nuestra primera intuición. Vamos dejando de lado, no revisando nuestra idea inicial, ni siquiera cuando encontramos nuevas pruebas o datos contradictorios. Es decir, que cuando estamos evaluando un caso sabemos, desde la investigación sabemos muy bien que los profesionales a veces nos hacemos una idea muy clara de lo que está ocurriendo en ese caso al principio de la valoración del caso y a partir de ahí pues seguimos casi buscando información que va confirmando nuestra primera hipótesis y como digo, estos procesos son inconscientes, ¿no? Lo que sabemos, a pesar de haber estudiado mucho cómo utilizamos heurísticos también en el sistema de protección, es que el reconocimiento a nivel individual del efecto de estos sesgos, de estos heurísticos, no mejora significativamente la calidad de las decisiones a nivel organizativo. Es decir, que nos podemos entrenar mucho a la hora de evaluar, de darnos cuenta que estamos utilizando esos sesgos y aún así parece que no estamos disminuyendo el número de errores a nivel organizativo. Parece que se necesitan pasos más complejos para contrarrestar el efecto de esos sesgos. Entre otras razones, porque la toma de decisiones no es un evento que tiene lugar, vamos a decir, en soledad, no es un evento, no es algo que hago yo sola, ¿no? Cuando estoy valorando un caso, no es un evento que tiene lugar en un solo punto, en un solo momento en el tiempo. Pero fijaos que lo curioso es que cuando estudiamos desde la investigación el tema de la toma de decisiones, tradicionalmente lo que hemos hecho es considerar la toma de decisiones como una acción individual. Y la persona que toma las decisiones a menudo ha sido representado como, vamos a ver si lo tengo aquí, esta es la metáfora de la caja negra, la caja misteriosa, ¿no? La información entra, algo pasa en esa caja negra y las decisiones salen. Y lo que sucede en el medio es un misterio, es lo que los profesionales, los de la investigación, los investigadores tenemos que desvelar. Esto ha sido pues la metáfora y lo que hemos tratado de hacer desde la investigación por muchos años. Ahora, afortunadamente, el campo de la toma de decisiones en protección infantil ha logrado importantes avances conceptuales durante los últimos, podría decir, 10, 15 años. En primer lugar, el primer gran avance es que hemos comenzado a definir la toma de decisiones como un proceso
temporal que incluye varios puntos de decisión en el sistema de protección infantil. Es decir, que los profesionales de protección infantil somos o son responsables, pues para empezar, de evaluar el riesgo una vez que nos llega un caso, ¿no? Evaluamos el riesgo, una vez que evaluamos el riesgo podemos decidir si hay que intervenir o no. Una vez que decidimos intervenir tendremos que decidir qué intervención es la más adecuada, si una separación familiar o una intervención con la familia, si un acogimiento residencial o un acogimiento familiar. Es decir, como os digo, que el proceso de toma de decisiones es un proceso continuo con diferentes puntos decisorios. Esos puntos decisorios o esos puntos críticos podrían requerir diferente tipo de información por parte de los profesionales, de los trabajadores sociales, para tomar una decisión. Y esos puntos críticos podrían tener diferentes umbrales para la toma de decisiones, también influenciados pues, por un amplio número de factores que vamos a ver a continuación. Bueno, eso sería la primera gran contribución que nuestro ámbito ha vivido, yo diría, en los últimos 15 años. La segunda contribución conceptual se relaciona con la idea de los contextos anidados, de los nested contexts, que afectarían a la toma de decisiones, ¿no? Los sistemas ecológicos que afectarían a la toma de decisiones. Vamos a imaginarnos una situación para verlo más fácilmente. Imaginaos que yo soy una profesional, una trabajadora social que está evaluando un posible caso de maltrato. Para ello, obviamente, bueno, voy a preguntaros, igual no es tan obvio, igual tenemos diferentes opiniones. ¿Qué es lo primero que necesito si soy una trabajadora social evaluando un caso? ¿Qué es lo primero que yo necesito para evaluar, por ejemplo, el nivel de riesgo y poder después tomar una decisión? ¿Qué es lo primero que voy a hacer como trabajadora social? ¿Alguien que se atreva a contarme algo? On el micrófono, en el chat quizá. Nadie se atreve. Lo primero que me suelen decir los estudiantes cuando hago esta pregunta, ¿qué es lo primero que necesito si soy un trabajador social? Pues lo primero es información del caso, ¿qué ha pasado ahí, ¿no? Necesito saber, pues, cuál es el incidente que ha precipitado esta intervención, esta valoración, cuáles son las condiciones, la situación del niño o niña dentro de la familia, cuáles son los antecedentes familiares, han tenido algún otro expediente en el sistema de protección, ¿verdad? Necesito información del caso, lógicamente. Sin embargo, para mi decisión no voy a considerar exclusivamente la información del caso, porque la toma de decisiones tiene lugar en un entorno, en un contexto legal y social muy complejo, ¿verdad? Por lo tanto, no solamente tengo en cuenta la información del caso, sino también otros factores externos, como la ley, como las políticas que establecen pues, qué es abuso, qué es maltrato, qué es negligencia infantil y qué es lo más adecuado, la respuesta más adecuada ante ese tipo de situaciones. Pero además de eso, además de estos factores relacionados con las políticas y con las leyes, y obviamente, además de los factores del caso, también existen factores de la organización donde estoy, factores organizativos, factores de la agencia, como los recursos disponibles dentro de mi agencia. ¿De acuerdo? De nada sirve que yo considere que la mejor intervención en este caso es un acogimiento familiar si mi agencia no tiene ese tipo de recursos, ¿no? Entonces tengo una serie de limitaciones. Pero además de todo eso, la decisión final va a depender de otros factores relacionados conmigo misma, de factores individuales del tomador de decisiones relacionados con mi conocimiento, con mis habilidades, con mis actitudes, con mis prejuicios sobre las familias, con mis propios valores. ¿De acuerdo? Esta sería, como os digo, esta idea de los contextos anidados, que es la segunda gran contribución que hemos tenido en nuestro campo en los últimos 15 años. Y finalmente hay una idea también muy interesante, muy importante. Vamos a ver, ya aquí. Que hace referencia a cómo los resultados de la decisión que estoy tomando hoy van a influir en las decisiones y en los umbrales de las futuras decisiones, tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Así que imaginaos, por ejemplo, que decido no separar a una niña de su familia y resulta, pues, en un caso crítico, en una fatalidad como los casos que acabamos de analizar. Eso podría generar un escrutinio mediático o un escrutinio dentro de mi agencia, lo cual puede impactar a mí, desde luego, a mis propios colegas
y a otros profesionales quizás, si el caso es muy mediático, a nivel nacional, lo cual a largo plazo podría incluso impulsar cambios legislativos, como ha ocurrido en el caso de Países Bajos y otros países, como el caso que mencionábamos en Reino Unido. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna idea que queráis compartir vosotros y vosotras? Tanto Jonathan como Hernán han compartido una serie de ideas sobre los diferentes factores que afectan la toma de decisiones, con los cuales estoy muy de acuerdo también. Si queréis añadir algo más, hacer alguna pregunta. Bien, de otro modo paso ya a hablar un poquito de los marcos teóricos. Cuando hablamos de toma de decisiones, yo diría que el marco teórico más interesante y más popularizado es el de la ecología de la toma de decisiones, y es un marco teórico que desarrollan los colegas Fluke, Bauman, Dalgliesh y Kern para organizar la investigación sobre la toma de decisiones en protección infantil. Es un modelo, básicamente, explicándolo muy claramente, es un modelo que se centra en contextualizar la toma de decisiones en protección infantil. Y aquí la idea fundamental es que las decisiones siempre tienen lugar dentro de una serie de contextos y que no podemos entenderlas aisladamente sin poner atención a todos esos contextos. Bien, este marco teórico se ha popularizado muchísimo en los últimos 10 años y diría que se ha aplicado pues básicamente para analizar todas las decisiones que podemos tomar dentro del sistema de protección infantil. Como siempre, la que más popularidad recibe o la que más atención ha recibido siempre es la de separación, ¿no? La decisión de separar a los niños de sus familias de origen. Bueno, si os fijáis en vuestra pantalla, ahí vais a ver el contexto que llamamos el contexto sistémico para la toma de decisiones. Y ahí veis que este contexto sistémico incluye pues un conjunto de influencias que se van mostrando como, bueno, vamos a decir como óvalos, más bien como cuadraditos, y también estas diferentes influencias van a cubrir pues al menos 4 grandes ecologías o 4 grandes grupos de factores, que serían los factores del caso, los factores externos, los factores organizativos y los factores individuales o de quien toma la decisión, que se van a combinar de formas diferentes para influir en las decisiones que tomamos en protección, pero también en los resultados. Y como ya decíamos ahora, los resultados vuelven a influir en los umbrales de cada uno de esos grupos de factores que utilizamos para tomar las decisiones futuras. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los factores de caso? Algunos de los que ya hemos mencionado, ¿no? Pues las características de los niños y las familias que estamos valorando, las experiencias de maltrato, los factores de riesgo, los servicios que se han proporcionado previamente, simplemente por dar algunos ejemplos. ¿Cuáles son los factores individuales, los factores de la persona que está tomando las decisiones? Pues ahí hemos investigado mucho factores sociodemográficos, variables sociodemográficas, hemos investigado mucho, específicamente en mi grupo de investigación, las actitudes de los profesionales, situaciones de estrés y de burnout que puedan estar sufriendo los profesionales. Hemos investigado los umbrales, que son muy personales, como vamos a ver a continuación, los conocimientos, las destrezas, la antigüedad, los años tomando decisiones dentro del sistema de protección. Ahora, también hay factores a nivel de nuestra agencia o de nuestra organización, y ahí nos hemos centrado fundamentalmente en las políticas de la agencia, en los valores de las agencias, de los servicios de protección, la orientación, si nos orientamos más a las familias o más a la protección infantil. Se ha investigado mucho la influencia en las decisiones del volumen de casos, del número de casos que nuestra agencia está manejando, número de casos por persona, por profesional, el apoyo, la supervisión que comentaba ya uno de nuestros colegas, la cohesión en la agencia, en las herramientas, los instrumentos que estoy manejando, la adhesión a esos instrumentos. Y por último hablamos también de los factores más externos, más del contexto, que tienen que ver con la cultura de ese país, con la orientación nacional del sistema de protección, con el marco normativo, con las leyes, las políticas y, por supuesto, como ya hemos dicho, con la existencia de eventos críticos, ¿no? De casos de fatalidades que han sido muy analizadas públicamente en los medios de comunicación.
Bueno, este marco conceptual, este marco teórico ha sido enormemente útil para descubrir problemas dentro de las agencias, problemas en la toma de decisiones, como por ejemplo las disparidades debidas a sesgos en la toma de decisiones, y por supuesto también ha sido muy útil este marco para promover soluciones. Os voy a dar un ejemplo muy sencillo de un tema que precisamente nosotros estamos trabajando bastante. Es el tema de los sesgos, y es el tema sobre todo que afecta a las familias minoritarizadas, a las minorías étnicas o raciales en determinados sistemas de protección. Por ejemplo, en este ámbito, estudios que se han centrado en los factores de caso nos han permitido ver cómo las decisiones a menudo, en los contextos de los que tenemos información, especialmente en mi caso, en es una proporción mayor al número, a la proporción de familias afroamericanas en población general en el caso de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Hay una desproporcionalidad, hay situaciones de disparidad en la toma de decisiones. Ahora, esto es lo que vemos cuando analizamos factores de caso, cuando nos movemos a ese otro nivel de los factores personales, de los propios tomadores de decisiones, vemos que existen sesgos en las decisiones y que esos sesgos en las decisiones además disminuyen ligeramente cuando los profesionales están mejor formados en temas de sensibilidad o de competencia cultural. Es decir, cuando los profesionales pasan por entrenamiento en competencia cultural en esos equipos, estos sesgos se reducen y esa desproporcionalidad se reduce. Ahora, cuando nos movemos un poquito más en el conjunto o en la ecología de los factores organizativos, ahí vemos también que cuando nuestras agencias tienen grupos de profesionales más diversos, por ejemplo, una mayor proporción de profesionales afroamericanos, en este caso, en ese equipo de trabajo, lo que vemos es que también se consigue corregir un poquito más esos sesgos y disminuye la disparidad, las disparidades o la desproporcionalidad en la toma de decisiones. Bien, además de este marco conceptual que, como os digo, es muy útil para contextualizar las decisiones y para organizar la investigación en toma de decisiones, esta DMA o Decision Making Ecology o ecología de la toma de decisiones también incluye una descripción de los procesos psicológicos necesarios para los profesionales, para tomar decisiones. Esta es la contribución de Dalgleish, de uno de los investigadores de la ecología de la toma de decisiones. Este proceso psicológico de la toma de decisiones diríamos que tiene tres categorías o tres características muy importantes, que serían la distinción entre el juicio o valoración y la decisión, que son dos cosas muy diferentes y que a veces mezclamos incluso cuando proyectamos nuestros estudios de investigación, la diferencia entre juicio o valoración, como queréis llamarlo, y la decisión, por una parte. En segundo lugar, la existencia de un umbral para la acción. Y en tercer lugar, el cambio de umbral. Y ahora voy a intentar explicar esto con claridad. En primer lugar, como decía, es muy necesario para analizar la toma de decisiones hacer esa distinción entre lo que es un juicio o valoración y una decisión. Un juicio es una evaluación de una situación a través de la información que tenemos de un determinado caso. Este juicio, por ejemplo, puede ser pues, un juicio, una valoración del nivel de riesgo de sufrir malos tratos de un niño o niña si continúa viviendo pues, con su familia de origen. En cambio, una decisión tiene más que ver con si tomamos o no curso de acción, es decir, si hacemos algo o no al respecto de esa valoración. Bien, este sería el primer elemento, esa distinción entre juicio y decisión. Ahora, la segunda característica importante de ese proceso psicológico de la toma de decisiones es el umbral de decisión. Y el umbral de decisión, explicado de forma muy sencilla, se referiría pues, a ese punto en el que la evaluación de la información del caso, por ejemplo, la cantidad, el peso de la evidencia, es suficientemente intenso como para que uno decida tomar curso de acción, decida hacer algo al respecto. Ese umbral de decisión a mí me gusta verlo mucho como una especie de línea en la arena, de línea personal que dibujamos.
ese umbral o esa línea en la arena está influenciado por las experiencias personales que hemos tenido con otros casos y también por la historia a la hora de tomar las decisiones, pero también por factores externos, por factores, por ejemplo, organizativos. Ese sería el segundo componente del proceso psicológico, pero como os digo, hay un tercer componente que es el cambio en el umbral. Un cambio en el umbral se refiere a un cambio en la cantidad de evidencia que se considera suficiente para tomar una decisión. Esos cambios en el umbral pueden deberse pues, a factores personales. Por ejemplo, como decíamos antes, si hemos cometido errores pues, con consecuencias importantes en casos en los que hemos trabajado, es posible que nos volvamos más conservadores en el futuro, ¿no? Más cuidadosos o nos volvamos más del lado seguro. Es decir, si tengo dudas, pues separo rápidamente porque en ocasiones no he separado al niño de su familia de origen y ha habido un desenlace pues, indeseado. Otro ejemplo, un trabajador nuevo puede pues quizá tomar decisiones, como digo, siguiendo este mismo ejemplo, más conservadoras para estar del lado seguro. Y esto ocurre mucho, lo vemos en investigación constantemente. Cuando trabajamos, analizamos la toma de decisiones en estudiantes o en profesionales que se acaban de añadir a los equipos, vemos que tienen esa tendencia, por ejemplo, a ser más conservadores, a separar más a los niños de sus familias de origen y utilizar más medidas de acogimiento residencial o familiar. Sin embargo, cuando vemos la toma de decisiones de los trabajadores más experimentados, a veces también más mayores, vemos pues que tienen, bueno, pues que quizá porque tienen más experiencia, han atesorado más experiencia sobre factores que hacen que algunos casos sean más o menos difíciles, pues tienden a ser a separar un poquito menos a los niños de sus familias de origen. Quizá también puede ser porque conozcan mejor pues, los fallos dentro del sistema, ¿no? Cuando se producen esas separaciones. Pero también decía que estos cambios en el umbral no solo se deben a factores personales, sino también a influencias organizacionales. Imaginaos que mi agencia, por ejemplo, mi organización de protección infantil decide que tenemos que poner especial atención a un tipo específico de casos, ¿no? a un grupo de casos en particular, a un grupo de niños en particular. Por ejemplo, bebés, y ahora estoy citando un ejemplo muy específico y real. Vamos a decir que la organización ha recibido críticas porque estamos separando un número muy alto de bebés de sus familias y entonces la organización, pues a los profesionales que trabajamos nos dice aquí tenemos que tener más cuidado, tenemos que reducir el número de separaciones y por tanto vamos a tratar de proponer más medidas de capacitación parental y menos separación. Otros factores organizacionales que influyen en la toma de decisiones, por ejemplo, la reducción de la financiación de las agencias de protección infantil o la aprobación de nuevas leyes, de nuevas políticas que limitan el tiempo que un niño puede permanecer en acogimiento familiar. Ahí ya estoy hablando un poquito más de factores más externos, ¿no? De la ecología más exterior. Estos factores pueden hacer que la agencia modifique, por ejemplo, su política, lo cual es un factor organizativo y esto directamente me influye a mí a nivel individual cuando tomo decisiones, ¿no? Esto daría lugar a un cambio de umbral, por ejemplo, para la reunificación, si es que mi agencia o si es que hay un nuevo cambio de ley en el que se dice los niños no pueden estar en un limbo, no pueden estar más de 12 meses, por ejemplo, en acogimiento residencial. También en estos casos yo pienso mucho en agencias con las que he colaborado en Estados Unidos, en las que existe una serie de objetivos a nivel de reunificación. Por ejemplo, hay agencias que tienen que cumplir con un, vamos a decir, 20, 30, 50% de reunificaciones a final de año porque en ello les va la financiación. Es decir, que si no cumplen con ese número de reunificaciones, su financiación se va a ver recortada para el siguiente periodo. Eso hacía cuando colaboraba con estas agencias que en los últimos meses del año, noviembre y diciembre, se aumentara el número de reunificaciones con las familias. Es decir, que los profesionales tenían forzosamente que cambiar su umbral. Bien. En la siguiente diapositiva, para explicarlo un poquito mejor, voy a intentar ilustrar la diferencia entre el juicio y el umbral. Aquí estamos describiendo a dos personas diferentes, vamos a decir, a dos profesionales diferentes que están realizando una evaluación de un mismo caso y que tienen que tomar una decisión. Ahí veis que el número uno, el profesional uno, el primero, tiene un umbral pues bajo, lo que significa
que necesita poca evidencia para tomar una medida, ¿no? Para tomar curso de acción. Y el segundo tiene el umbral un poquito más alto, por lo cual necesita más pruebas para tomar una decisión, para tomar curso de acción. Aquí daos cuenta que incluso si estos profesionales, si los dos profesionales están de acuerdo en la valoración del caso, vamos a decir que están de acuerdo en el nivel de riesgo que existe para el menor si se queda en su familia de origen, estos dos profesionales pueden no estar para nada de acuerdo a la hora de decidir pues, si es necesario o no tomar medidas para ese niño o para esa niña. Uno, por ejemplo, puede estar priorizando la privacidad de la familia, los derechos de la familia, y el otro profesional puede estar priorizando pues, el bienestar, el desarrollo del menor. No pueden tener una orientación más familiar o una orientación más a la infancia, más infantil. Fijaos que esos dos trabajadores pueden no diferir en su evaluación del caso, pero sí en su decisión para tomar medidas. En el modelo el modelo del proceso de la toma de decisiones, esto lo identifica como un conflicto de decisión, ¿no? Alternativamente, aunque también con menos frecuencia, yo diría, nos encontramos a veces en agencias con dos personas, dos profesionales que pueden tener exactamente el mismo umbral para la acción, pero pueden diferir en su evaluación de los factores de caso. Y aquí nos referimos a este conflicto como un conflicto de juicio. Si este que os presento en la diapositiva que podéis ver en vuestras pantallas es el conflicto de decisión, el siguiente sería un conflicto de valoración o un conflicto de juicio. Y este conflicto de juicio es más fácil de resolver porque requiere que los dos profesionales, las dos personas, pues revisen los factores de caso y acuerden pues, qué incluir en la evaluación. Ahora bien, el conflicto de decisión es mucho más complicado porque depende pues, del valor relativo que le estamos dando a las decisiones, que estamos dando a las consecuencias de esas decisiones, de esos posibles resultados. Bien, lo siguiente que yo quería presentar tiene que ver con los factores que influyen en la toma de decisiones y en concreto a mí me apetecía mucho hablar de los factores externos y de la orientación de los sistemas de protección infantil que nos da pistas sobre cómo comparar diferentes sistemas, por ejemplo los sistemas europeos con los que yo trabajo y el sistema chileno. Vamos a ver. Como ustedes saben, la provisión de los servicios de protección infantil varía mucho en función del sistema que estemos analizando, de las diferentes partes del mundo. Sin embargo, a menudo se argumenta que existen dos grandes enfoques para responder al maltrato infantil. Hay una orientación más de protección infantil y decimos que hay una orientación más de servicio familiar o una orientación más centrada en la familia, ¿no? Una orientación centrada en el niño o niña, una orientación centrada en la familia. Las dos orientaciones se suelen definir a través de 4 grandes dimensiones. La primera y quizá la más fácil, la más significativa también, es la forma en la que se entiende, en la que se conceptualiza el problema del maltrato infantil. Y aquí lo que vemos es que en los sistemas que decimos que están orientados al niño o niña, a la protección infantil, el maltrato se concibe como una amenaza contra el bienestar de los niños y niñas causada pues, por unos padres inadecuados, por unos padres inaptos. Es decir, que existe en estos sistemas una actitud culpabilizadora, una actitud punitiva hacia los padres y madres. Sin embargo, en esos otros sistemas que, como digo, están más orientados a la familia, el maltrato es concebido como el resultado de la desigualdad social y de la falta de oportunidades que afrontan algunas familias. Es decir, que se entiende que la familia en estos casos no es el problema. La familia tiene problemas y, por tanto, la familia en su conjunto necesita una solución terapéutica para superar esos problemas. Es por ello que en los países en los que domina esta orientación más centrada en la familia, por ejemplo, en los países escandinavos o incluso el país en el que yo trabajo, los Países Bajos, en esos países se entiende que la vía fundamental para acabar con el maltrato infantil es fortalecer a las familias, es darles más recursos y hacer más prevención universal con las familias. La segunda dimensión que solemos utilizar para caracterizar a las dos orientaciones es la respuesta que se ofrece al maltrato
infantil y que lógicamente tiene mucho que ver con lo anterior, con cómo hemos definido el maltrato. Aquí vemos que en los países que se centran más o se orientan más al niño o niña, la respuesta del sistema a menudo va a funcionar como un mecanismo altamente legalista que nos sirve para investigar, vamos a decir, la desviación de los padres maltratantes. Aquí lo primero que nos interesa es sustanciar el maltrato, saber si ha existido o no. Y nos interesa categorizarlo, definir los diferentes tipos de malos tratos, de negligencia, de abuso que se dan en un caso en particular. Sin embargo, en los otros países, en los países que están más orientados a la familia, como los que decía a continuación anteriormente, escandinavos o los Países Bajos, el punto de partida suele ser la evaluación de las necesidades de todo el sistema familiar. Y a partir de ahí ya se va ofreciendo una respuesta terapéutica a la familia. En estos casos, la protección se trata de resolver en mayor medida por vía administrativa. Lo judicial queda para los casos más graves. Todo lo que se puede es por vía administrativa. Incluso, fíjense que en el sistema holandés no es necesario definir el maltrato infantil, la situación de maltrato que existe. No se pone en los expedientes absolutamente nada sobre el maltrato. Se hace una valoración de las necesidades de los niños y de las necesidades de las familias. Esto en ocasiones entendemos que tiene también mucho que ver el hecho de que no aparezca el tipo de maltrato en los informes, tiene que ver con el hecho de que esos informes van a las familias y van a los niños. Si tienen más de 14 años, más de 16 años, de 12 a 16 años reciben un fragmento del informe que redactan los profesionales y si tienen más de 16 reciben el informe completo. Y se considera que si hablamos de tipologías del maltrato, es algo que los niños y las familias van a encontrar como muy confrontacional y por tanto las familias pueden estar menos abiertas a la colaboración con los profesionales, ¿no? Entonces se intenta redactar de forma en que se centre siempre en las necesidades y en cómo trabajar para fortalecer pues, esas áreas de déficit en el conjunto de la familia. Ahora, en tercer lugar, estaría la dimensión relacionada con el rol del profesional y la relación que se establece con las familias, que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. Ahí lo que nos encontramos es que en los países que están más orientados al niño, a la infancia, vemos que las relaciones que se establecen entre los profesionales y las familias, pues suelen ser en mayor medida relaciones tensas, relaciones más confrontacionales. Son relaciones en las que el profesional claramente tiene el poder, tiene el conocimiento y la familia pues tiene que adoptar un rol subordinado y seguir las indicaciones del profesional. Mientras que en los segundos, en los países que están más centrados en la realidad familiar, vemos en mayor medida pues, un espíritu de colaboración y más participación de los padres e hijos en la toma de decisiones. Y como ya hemos dicho, esto tiene un efecto en la motivación y en el compromiso de las propias familias, en la adherencia a las intervenciones y por tanto pues tiene un impacto en la probabilidad de reunificación después de las intervenciones. Y finalmente tendríamos una dimensión que tiene que ver con el tipo de medidas y aquí lo que vemos es que en los sistemas orientados a la protección del niño o niña suele darse en mayor medida pues, la separación familiar a través de, por ejemplo, órdenes judiciales, mientras que, como ya decía, en los segundos, cuando nos centramos más en la familia, vemos una alta tasa de acuerdos voluntarios con los padres para intervenir, incluso cuando esto supone la separación de los niños de sus familias de origen y a veces pues, la propuesta de un acogimiento familiar o incluso de un acogimiento residencial. Esto se hace también en estos países a menudo por vía administrativa. Además, respecto al tipo de medidas priorizadas, aquí también vemos que los países con una orientación familiar pues suelen hacer más trabajo preventivo con las familias y ofrecen apoyo familiar en una etapa temprana, es decir, que hacemos mucho más prevención primaria. Mientras que los países con una orientación infantil pues quizá tienden a retrasar un poquito más la intervención y ya pues hablamos más frecuentemente de prevención terciaria, ¿no? Tratamos de trabajar para reducir las consecuencias del maltrato o quizá para evitar su reocurrencia.
Bien, aquí yo creo que es siempre importante cuando hablo de estos temas explicar, bueno, que yo tiendo a ser trato de dramatizar y trato de explicar pues los dos puntos del continuo para que se vean muy claramente las diferencias entre estas orientaciones. Pero es importante entender que en realidad todos los sistemas de protección suelen comprender una combinación de ambas orientaciones. Entonces, estas orientaciones nos resultan muy útiles pues para ver las posiciones, vamos a ver, filosóficas, las posiciones ideológicas de los sistemas de protección, y nos resulta muy útil para realizar pues, comparativas internacionales, ¿no? Ver dónde se sitúan los países en ese continuo más centrado en la familia, más centrado pero en la infancia. Pero creo que es importante decir que su uso es muy complejo, ¿de acuerdo? Y que no hay casos puros, ¿no?, de un país que sea absolutamente centrado en la infancia o absolutamente centrado en la familia. Bueno, precisamente ahora quería hablar un poquito de esa comparativa internacional, de lo que ocurre cuando hacemos la comparación internacional y utilizamos estas categorías. Cuando hacemos ese ejercicio, que es uno de mis favoritos, lo que podemos observar es que efectivamente, vamos a ver si tengo aquí una diapositiva, efectivamente los servicios de protección se van ubicando a lo largo de un continuo que va desde ese enfoque familiar, vamos a decir que está representado bastante bien por los Países Bajos, a un enfoque más de protección infantil característico de mi país de origen. Y los otros países, pues a lo mejor podrían irse colocando en diferentes puntos de ese continuo. Esto, vamos a ver, no os lo toméis bueno, como una investigación, esto es un poquito mi elaboración propia, que obviamente hago a través de los datos que voy recopilando con esos países que son con los que quizá más colaboro, pero bueno, se podría mover un poquito de esa representación, de esa visualización. Yo creo que es importante aquí entender que esas prioridades o ese acento que vamos poniendo en el niño o en la familia nos ayudan mucho a determinar el umbral de un país para definir si un niño o niña ha sido maltratado, y también nos condiciona mucho a la hora de decidir qué intervenciones son las más adecuadas para esos casos. Pero, por supuesto, estas orientaciones no son algo fijo, son algo mutable, algo que cambia, que puede moverse con el tiempo debido, por ejemplo, a cambios políticos o a cambios sociales. Eso significaría que si la orientación de los Países Bajos, por ejemplo, en estos momentos está ahí, pues el día de mañana podría ubicarse en otro punto de ese continuo, que es precisamente lo que parece haber pasado en los Países Bajos. En los Países Bajos actualmente se considera que existe una tendencia fuerte hacia intervenciones, nos movemos hacia intervenciones más intrusivas en la vida familiar, y se ha señalado un evento muy específico como causa de esa tendencia, el caso de Savannah, y de hecho se habla a menudo del efecto Savannah para pues identificar ese movimiento hacia intervenciones que se centran más en la familia, en el niño, perdón, que son un poquito más intrusivas en la vida familiar. Bueno, con este caso de nuevo quiero ilustrar y dejar muy claro el mensaje que a veces incluso un solo caso, como decíamos, puede afectar completamente la forma en la que los profesionales toman decisiones, alterando lo que conocemos como el continuo de protección infantil. Este continuo es otro que me gustaría, ya como última parte de mi presentación, analizar, y quizá voy a analizar el de Países Bajos, y a lo mejor me podéis ayudar un poquito entre todos a analizar o a ver las similitudes y las diferencias entre este y el continuo de protección infantil chileno. Ahora sí, me gustaría probar el tiempo, porque no sé muy bien, no sé si voy fuera de tiempo, si voy muy bien, voy muy mal, me queréis echar ya de la sala. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno. Con 15 para las 6 y ustedes saquen la hora de terminar a las 6. 15 minutos. Vale, entonces voy a intentar, como decimos nosotros, darle caña, a terminar con esta parte y dejaros un poquito de tiempo para que también me podáis contar algo más. Bueno, lo que decía es que existe un continuo de protección, ¿verdad? Todos los sistemas, o en general, los sistemas de protección infantil están diseñados como un continuo de protección que va desde intervenciones menos a más intrusivas. Aquí, en el caso de los Países Bajos, el marco normativo nos exige que ante una posible situación de maltrato, pues tenemos que considerar en primer lugar los programas de intervención y capacitación parental. Trabajar con las familias. Estos programas pueden variar muchísimo de intensidad en función de las necesidades que veamos que estemos detectando las familias. Aquí contamos con un abanico enorme que va desde
desde programas pues basados en visitas semanales a las familias, a su hogar, a programas ambulatorios, donde las familias acuden a grupos con otras familias. Hay programas, muchos programas que están siendo muy exitosos de familias mentoras, es decir, familias que ya han estado ellas mismas en intervenciones de protección infantil y que ahora son mentoras, ayudan a otras familias a desarrollar una correcta parentalidad. Tenemos programas de más intensidad, incluso de mucha intensidad, en los que no, vamos a decir, no hacemos una intervención residencial con el niño, sino con toda la familia, es decir, que movemos a la familia a hogares, a un hogar residencial, un apartamento en el que cuentan con todas las facilidades para poder intervenir con esas familias de forma muy intensiva, no las 24 horas, pero casi, ¿no? Son programas que se destinan generalmente a familias pues con bebés, familias muy jóvenes, en las que se considera bueno, pues que esas intervenciones muy intensivas van a ser muy exitosas a largo plazo y van a prevenir que estas familias tengan contactos futuros con el sistema de protección. Como digo, estos programas, intervención con familias es el punto fuerte, debería de ser el punto fuerte de aquellos sistemas que se orientan a la familia. Ponemos todos los recursos en la prevención primaria y secundaria y tratamos de evitar por todos los medios la separación familiar. Ahora bien, a veces es imposible evitarlo y nos encontramos, bueno, pues con situaciones en las que tenemos que trabajar en cierta medida pues con una separación del niño o con una intervención más directa con el niño o niña, que puede ser a través de un centro de día o puede ser ya cuando las situaciones son más intensas, podemos proponer una medida completa de separación familiar. Y aquí nuestro marco normativo en Países Bajos nos dice que tenemos que considerar por encima de todo el mantenimiento del vínculo con la propia familia extensa, es decir, que tenemos que proponer una acogida con, si están disponibles, con tíos, tías, con abuelos, con personas que tienen ya una relación fuerte con la familia de origen del niño. Esto es lo que dicen nuestros marcos normativos, pero la verdad lo que encontramos cuando nos hacemos los análisis de lo que ocurre en la práctica es que esto no lo estamos cumpliendo. Los profesionales, cuando valoramos las actitudes de los profesionales sobre la familia extensa, nos encontramos que tienen actitudes muy negativas hacia las propias familias y por tanto no recomiendan el acogimiento con familia extensa y es muy bajito, tanto en Países Bajos como en otros países centroeuropeos como por ejemplo Alemania. Esto se da, como digo, porque los profesionales no confían en esa medida, pero también en algunos casos vemos que se da pues por una falta de respuesta de las familias extensas, que no son lo mismo, que no responden, que no sienten la responsabilidad familiar de acudir cuando sus familiares tienen un problema, como ocurriría, por ejemplo, en países mediterráneos, en países del sur de Europa. Bien, si no tenemos ese acogimiento familiar en familia extensa, sí que podemos proponer un acogimiento en familia ajena o familia, creo que llamamos en Chile, familia externa. En estos casos contamos con diferentes tipos de recursos, familias que son voluntarias, que están captadas en nuestras comunidades, formadas y apoyadas muy adecuadamente para hacerse cargo de estos niños. Hay familias que están compensadas, que no son voluntarias, sino que están compensadas económicamente, y hay familias que son directamente profesionales, que son profesionales que son trabajadores sociales, profesionales de la pedagogía, de la psicología, que deciden acoger a un número reducido de niños en su hogar. Suelen ser perfiles ya más complejos, menores extranjeros no acompañados, niños refugiados o niños que presentan algunas dificultades como problemas de salud mental o adolescentes. Esta opción, a mí una cosa que me parece siempre muy interesante comparar, sobre todo con el caso español, esta opción se introdujo en el año 89. Básicamente empezamos a desarrollar los programas de acogimiento familiar en los 90, porque hasta entonces el sistema proteccional holandés se basaba únicamente en el acogimiento residencial. Y fíjense que en este poquito tiempo, digo poquito si lo comparamos con otros países que introdujeron la medida anteriormente, como el caso español, en ese poquito tiempo hemos sido capaces de desarrollar muy fuertemente un sistema de acogimiento familiar, de forma que la mayoría de los casos son atendidos en estos recursos. Los casos que van a acogimiento residencial, que desde luego también existen en el caso holandés, son casos de niños con problemas de conducta ya severos, casos de niños que están en contacto, han estado con los sistemas de justicia juvenil, casos de jóvenes, de adolescentes con problemas de salud mental.
Bien, cuando estos servicios bueno, no están agotados, o cuando nosotros, los profesionales, consideran que hay un pronóstico de no retorno con la familia de origen, entonces se podría, en algunos casos, optar por una adopción. En realidad, este caso de la adopción en Países Bajos no es una opción real. En Países Bajos la adopción doméstica solo se lleva a cabo cuando los padres, las madres ceden sus derechos en el momento del nacimiento del menor, lo cual ocurre en unos 20 casos al año dentro del país. Entonces la adopción, lo que llamamos doméstica, pues es básicamente anecdótica. Sí que existe adopción internacional, aunque las listas han estado cerradas durante los últimos, yo diría, los últimos año y medio, 2 años, por detectar situaciones irregulares con muchos países. Si lo comparamos con el caso, yo no manejo el número de adopciones en el contexto chileno, pero si lo comparamos con los casos de adopciones, por ejemplo en España, estamos hablando de los 3.000 niños adoptados domésticamente de adopción especial en España, o los 4.000 casos en Inglaterra, pues es una situación muy diferente. Yo creo que demuestra muy bien esa idea o esa priorización de los derechos de la familia, que incluso cuando sabemos que nunca se va a dar una reunificación, los lazos se mantienen, y desde luego el apellido se mantiene para estos niños y niñas. Bien, yo creo que por motivos de tiempo lo voy a dejar aquí, no me voy a enrollar más, y os voy a dar la palabra para que podáis compartir vuestras reflexiones y quizá pues algunas ideas de cómo diverge quizá el continuo de protección chileno de este caso que os he presentado hoy aquí. Muchas gracias por la atención, a los que estéis ahí, a los que estéis aquí también. Y ahora os doy paso, por favor, si podéis dejar de silenciaros y hablar directamente o escribir en el chat, si lo preferís. Hola, ¿se escucha? Sí, Daniela, se escucha muy bien. Sí, quería agradecerle por la charla, encuentro que fue muy interesante, más que interesante, importante, porque a veces uno se olvida que estas cosas pasan en los niños, el maltrato, y también me interesó cómo es diferente en los países. No sabía que era diferente los sistemas en cada país. Y una consulta aparte, es que yo soy de primer año. ¿Cómo se va a dar la constancia de que para las horas extracurriculares? Vale. Esto aquí vamos a tener que consultar con la directora. Está aquí, Bea, ¿no? Bea. Con la directora de acuerdo. Bueno, pues no podemos dar respuesta ahora mismo, pero vale, que se pondrán en contacto con todos ustedes y con las instrucciones para la constancia. Muchas gracias, se pasó, estuvo muy bonito y muy bueno todo. Muchas gracias, Daniela. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, simplemente también, pues ya que estamos en la última diapositiva, en las pantallas tenéis mi correo electrónico, y si más adelante pues os apetece recibir más información, alguna de nuestras publicaciones sobre toma de decisiones, la mayoría de nuestras publicaciones están publicadas en Open Access, con lo cual deberían de ser accesibles, pero si hay algo que no podáis descargaros, sin ningún problema me podéis escribir o poneros en contacto a través de mi cuenta de Twitter también, y yo os mando lo que necesitéis. Yo creo que sí, no hay ninguna pregunta más. Lo dejamos aquí entonces. No sé si la directora Bea quiere decir algo más, si hay que comentar alguna cuestión más. O... ¿Sí? Hola. Hola, yo quisiera hacer por el tiempo. Estamos quizás justo en el tiempo. Sí, pero si tienes alguna pregunta. Sí, bueno, primero que todo, muy cortita, Mónica, primero que todo agradecer tu intervención de hoy día. La verdad es que yo tuve la posibilidad de escuchar tu charla cuando estuve realizando el magíster en Psicología Jurídica y Forense de Temuco. Actualmente yo trabajo en un programa que se llama Mi Abogado, que justamente lo que nosotros hacemos es poder evaluar las condiciones de cuidado en las que se encuentran los niños en familias de acogida, externas o extensas, y también en residencias del Sename, hoy día Mejor Niñez. Y bueno, obviamente
y qué bueno que se sigan haciendo estas actividades, porque creemos que muchos profesionales que trabajan en el área de infancia no tienen a veces el conocimiento actualizado. Y quizás una de las preguntas que hoy día me surge, porque nosotros constantemente tenemos reuniones con familias de acogida, y existe esta visión muy centrada en los niños, muy de protección, con un trabajo que no se hace tanto con la familia de acogida, con visiones en ocasiones sesgadas también por el equipo profesionales. Entonces, de tu experiencia, ¿qué nos podrías señalar respecto a cómo trabajar, cómo trabajar o de qué forma poder sensibilizar a los equipos de trabajo que tienen la responsabilidad de realizar procesos de reunificación familiar o evaluar condiciones de cuidado? Porque es un tema muy complejo, como tú lo dices, hay muchos sesgos y cada cual desde su propia percepción cree tener la razón, y nos encontramos nosotros con esas trabas, y a veces a través del sistema judicial los programas se ven presionados a actuar de cierta forma, pero por una presión judicial. Es decir, desde tribunales se les señala, no, estos niños no pueden ingresar a residencia, se tienen que trabajar con la familia. Pero si no existe esta presión, la verdad es que es muy difícil a veces que desde la voluntariedad o desde una mirada como realmente creyendo en lo que uno realiza, se puedan llegar a acuerdos en los sistemas de acogida. Entonces, ¿se nos pudiese sugerir o decir cómo poder trabajar con estos equipos para ir sensibilizando la temática? Yo creo que sería súper favorable, porque nos hemos encontrado con mucha resistencia. Claro. Muchas gracias, Paula, por la reflexión, y entiendo perfectamente lo que me explicas. Yo creo que uno de los elementos fundamentales para poder hacer ese cambio de actitudes de los profesionales o disminuir el número de separaciones familiares es contar con los programas adecuados. De poco sirve que nosotros trabajemos en las actitudes de los profesionales hacia las familias si ellos no tienen recursos suficientes, programas de intervención adecuadamente evaluados, programas que funcionen, ¿no?, para el trabajo con las familias y la mejora de la capacitación parental. Entonces yo creo que es complicado el formular en este contexto, en el contexto chileno, intervenciones para reducir la separación familiar que solo se centren en las actitudes de los profesionales, porque me consta que a veces los profesionales se ven muy limitados en el rango, en el abanico de recursos con el que cuentan para trabajar con las familias. Esta situación y el trabajo específicamente con los estereotipos y con las actitudes de los profesionales hacia las familias es algo que ahora mismo resuena mucho en los Países Bajos, porque, como os comentaba, en los últimos años ha habido un aumento muy significativo del número de separaciones familiares, que tiene que ver con estos procesos hacia una toma de decisiones más conservadora, más separación, para asegurarnos de que los niños no sufren estos fatales desenlaces en sus familias. Precisamente ahora, en los Países Bajos, que es un país, como digo, en el que contamos con muchas intervenciones y un montón de programas diferentes en función de las necesidades de las familias, lo que nos encontramos es que hay que trabajar precisamente con las actitudes de los profesionales, ¿no?, para reducir este número de separaciones familiares. Ha habido una estrategia nacional para formar a los futuros profesionales de la toma de decisiones en las carreras de lo que llamamos en Países Bajos ortopedagogía, que es donde yo trabajo, lo que yo enseño, que son los que se encargarán de la toma de decisiones en protección infantil. Pues ha habido una estrategia muy coordinada para trabajar los estereotipos y las actitudes que los profesionales, y desarrollar una empatía mayor hacia las familias con las que trabajamos. Un tema muy interesante que quizá a mí me parece muy innovador, lo comentábamos ayer con la profesora Pamela también, que a mí me parece muy interesante empezar a traer a este contexto, es el enfoque del Poverty Aware Social Work. No sé cómo, la verdad es que no sé cómo traducirlo al español, pero os recomiendo muchísimo, muchísimo. Lo voy a escribir, igual lo escribo, pues, a ver si lo escribo bien en el chat. Hay una profesora que trabaja en Israel, que se llama Krumer-Nebo, Michal Krumer-Nebo, que ha desarrollado un enfoque precioso para trabajar las actitudes de los profesionales hacia las familias, que se basa, su último libro se llama, yo creo que está en Open Access, incluso se llama Radical Hope, Esperanza Radical, y que se centra precisamente, pues, en desarrollar, como digo, esos componentes que tienen que ver con la empatía de los profesionales, con entender las situaciones de pobreza, con introducir y tener en cuenta la pobreza de las familias
a la hora de evaluar a las familias, de evaluar sus necesidades, ¿no? Porque es una situación también que hemos visto que los profesionales están ignorando en el caso de los Países Bajos. De ahí que estemos reformulando el plan formativo e introduciendo en todos los cursos de la carrera de ortopedagogía pues elementos que tienen que ver con eso, con el desarrollo de la empatía hacia las familias y todo esto que tiene que ver con entender las situaciones complejas a las que las familias están expuestas. Entonces, como digo, me parece que tiene mucho que ver estos procesos con trabajar las actitudes de los profesionales, pero también con los recursos. De poco sirve que trabajemos con los profesionales si no tenemos programas de intervención de capacitación parental adecuados que den respuesta a estas soluciones. No sé, Paula, si te he contestado un poquito, pero por favor escríbeme y yo te mando estos recursos que creo que serían muy interesantes también para el contexto profesional que tú te estás desenvolviendo en estos momentos. Muchas gracias, Mónica, lo voy a hacer. Sí, Paula. Sí, estamos... Parece que hay alguien perdón. está... Es que no lo veo aquí. Bueno, si alguien ha pedido la palabra, por favor, puede empezar. Hernán. Sí. Yo había levantado la mano, pero brevemente, ya he hablado quizás demasiado. Y lo importante era escucharte a ti, felicitarte, maravilloso todo lo que has dicho, muy oportuno en nuestro país que está asumiendo así desde el año pasado hasta hoy una gran reforma y que tenemos que aprovechar y optimizar. Y todos tus consejos, yo comentaba que todos los profesionales antes de entrar a la intervención directa debieran tener la aprobación de cursos específicos en lo que tú nos has hablado hoy día. Y quisiera comentar y al mismo tiempo preguntarte que todos tenemos la disposición a la protección familiar. Yo creo que si un niño es postulado a residencia o se propone residencia, es un fracaso de la comunidad, de la familia. Debiéramos evitar la residencia, no justificar la residencia. Y si vemos la historia de ese niño o niña, ha habido una serie de manifestaciones previas de años en que se pudieron abordar. Por eso es que cuando se dice que lo judicial impone la familia, tenemos que también plantear lo otro, cuando lo judicial impone lo residencial sin haber dado las oportunidades idóneas de trabajo con familia, porque aquí suelen ser, ingresa a un programa, pero no se facilita la intervención con la familia, la consensualidad de la familia, pero tutelada para el bienestar, porque quiero plantearte, y por eso dejar la pregunta, en las situaciones de violencia doméstica, violencia de género, de daño transgeneracional, de adicciones con mal pronóstico o que no se asumen, en que ahí ya es necesario la intervención externa, lo que aquí por la experiencia nos ha enseñado, proteger a las familias cuidadoras. Muchas familias extensas no es que no tengan disponibilidad, muchas veces tienen temor o inhibición ante la violencia no controlada. Yo aquí quiero ser muy serio y responsable, decir que en Chile se dice que somos un país legalista, pero en realidad es donde menos se aplica de manera coherente, humanizada, sin violencia, porque también la justicia actúa con violencia, la protección de los cuidadores. Es decir, aquí muchas medidas cautelares de buenas familias de acogida no se cumplen, no pasa nada ante el incumplimiento y termina imponiéndose la violencia. Es como muy impresionante lo que estoy diciendo, pero es como reconocer lo que tú también has planteado muy bien, esta flexibilidad. No hay un blanco-negro, no hay una intervención coercitiva o coactiva, si no hay alternativas paralelas previas y que incluso debieran evitar lo coercitivo. Finalmente es como plantearte eso, que es necesario también desarrollar, que no pensar en que un niño tiene que terminar con lesiones físicas o la muerte para tomar todos los resguardos de la protección de buena calidad y con la mejor oportunidad. Que si los profesionales se forman en ese concepto, recuerdo el título de un libro que creo que es muy importante que el sistema lo conozca, que es Comunicar el trauma, que hoy día se minimiza o se invisibiliza el sufrimiento infantil, como que la neurociencia ha avanzado tanto, la psicología del desarrollo ha avanzado tanto y las instituciones son tan primitivas.
Termino con una crítica, pero también con una pregunta. ¿Cómo lo hacen los Países Bajos para afrontar los temas de violencia de género severa, crónica y severa, y el apoyo a las familias de acogida como alternativa? Finalmente, recuerdo un estudio inglés que valoró mejor o más positivamente a las familias extensas, porque precisamente, como tú lo decías, son más flexibles para adaptar las soluciones. Las familias externas son más rígidas y se rinden y devuelven a los niños cuando hay problemas para asumir su cuidado. Gracias, Mónica, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti por todas las aportaciones que has hecho, las cosas que nos has contado y también lo que has dejado en el chat, que estoy de acuerdo con todo y con todo lo que estabas diciendo ahora mismo. Bueno, voy a contestar ya que estoy en el chat. Mi correo está ahora mismo en la pantalla, no dudéis en apuntarlo y más adelante, no necesariamente ahora, cuando creáis que es necesario, escribirme sin problema. La reflexión de Hernán pues me llevaría, no sé, nos llevaría a otra conferencia de 2 horas, porque precisamente es el hot topic, es el tópico caliente en Países Bajos, porque veréis, yo no puedo contar, no he podido contar toda la situación ni los temas más candentes de Países Bajos, pero deciros que la mayoría de los casos que están entrando en estos momentos en protección no son casos de malos tratos físicos de los niños y niñas, sino casos de lo que llaman en Holanda, estoy pensando en inglés, divorcios conflictivos. Y esto, que llaman divorcios conflictivos, es lo que en España y probablemente en Chile llamaríamos situaciones de violencia doméstica, solo que los profesionales, esto hay políticas muy interesantes que podría tratar de traducir del holandés y pasaros para que lo veáis. Las políticas de las agencias holandesas exigen a los profesionales que no, como dicen ellos, no se lleven la balanza a ninguna de las partes, no se pongan del lado de los padres o de las madres. En el momento en el que hay violencia, no hay violencia contra la mujer, ¿no? Y esto reta un poco las ideas que tenemos de Países Bajos o centroeuropeos como muy post-sexism, ¿no? Que decimos, más allá del sexismo, no, el sexismo existe, está muy patente en las instituciones y yo siempre digo que en el sistema de protección más que ninguna, porque nos confronta con esta situación. Entonces, la mayoría de los casos que están entrando ahora mismo en protección son casos de violencia doméstica, en los que cuando no es posible ponerse de acuerdo con los padres, lo que se hace es que los niños vayan a un acogimiento familiar profesionalizado. Se está utilizando casos de familias profesionales para estos casos de violencia doméstica, que finalmente suelen hacer una reunificación con la madre en la mayoría de los casos, pero durante los momentos críticos en los que a veces la madre tiene que asistir a un recurso de protección ella misma, a una casa de acogida, los niños suelen entrar en estos recursos. Y ahora tenemos mucho debate precisamente porque yo creo que, de hecho, el viernes, para los que os podáis unir al evento, no sé si se ha dado difusión entre el magíster, bueno, pues perfecto. El viernes podremos hablar con un profesional e investigador de los Países Bajos que se llama Leo Vincent, que es el director de una agencia que proporciona acogimiento profesionalizado y que precisamente pues, nos va a hablar de cómo se está abusando para los casos de violencia doméstica del acogimiento profesionalizado por una mala intervención y por una mala valoración de este tipo de casos. Entonces, si te interesa un poquito más, ya que estamos muy por encima del tiempo, yo encantada de mandarte algo más de los divorcios problemáticos. Además, estamos ahora mismo trabajando en una comparativa internacional con cómo responde Países Bajos, Alemania y Noruega a estos casos, y a lo mejor podemos ya darte el draft, el borrador del artículo para que leas y nos cuentes cómo ves la situación, pero yo creo que te va a sorprender porque, como digo, pues son casos... Bien, creo que tengo que parar de hablar, me parece que nos hemos pasado un poco, pero como os digo, no dudéis en escribirme si queréis seguir comentando sobre alguno de los temas que he mencionado, compartir algo que estéis haciendo vosotros, vuestras investigaciones o vuestros trabajos de magíster. Sí, voy. La profesora Beatriz Vizcarra. Sí, vamos a compartir en este caso la pantalla. Quiero solo para finalizar agradecer a ustedes por su presencia y su participación y por supuesto a la profesora Mónica López por su excelente presentación. Esto a nombre del Magíster en Psicología Jurídica y Forense. Estamos muy contentos de la participación
Y si bien Mónica habló de un coloquio el viernes, ya que esperamos que puedan venir la mayor cantidad de participantes, nos coincide con clases del programa, ¿ya? Del programa de Magíster. Sin embargo, para tranquilidad de los estudiantes, se va a grabar y se va a subir a YouTube. Yo sé que hay mucho más preguntas, mucho más debate, mucho más interés, pero creo que Mónica merece un descanso, le ha tocado muy duro en este viaje, muchas actividades muy intensas, pero nos quedamos con ganas de seguir conversando y sin duda vamos a tener otras instancias de las cuales esperamos que ustedes participen. Así que muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas.